El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchenos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes. Grato contar con su compañía esta hora. Después de la 1, aquí en Colmundo Radio 1040 M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del día: la nueva fórmula para fijar el precio de la gasolina en Colombia. Invitados, quiero saludar al asesor del Consejo de la República, especialista en el tema, doctor Jairo Londoño. Bienvenido. Adolfo, muy grato estar aquí en su fuego cruzado, como lo llamábamos anteriormente. Ese es el nombre inicial del programa, Fuego Cruzado, pero por la coyuntura del país es muy agresivo mantener ese nombre. No, sí, ya es que ya estamos en la etapa post-conflicto. Para unos. Bienvenido, doctor Jairo Londoño. Mi saludo al presidente ejecutivo de Fendipetróleo Nacional, doctor Rafael Humberto Barrera. Grato verlo. Gracias, Adolfo, por la invitación, y esperamos pues tener un cruce de ideas interesantes que le aclaren al país este tránsito a una nueva fórmula para fijar los precios de los combustibles. ¿Qué representa Fendipetróleo? Fendipetróleo es la agremiación de los distribuidores minoristas de las estaciones de servicio, o como se dice popularmente, de las bombas de gasolina, que aglutina más de 2.500 estaciones de servicio. Pero eso está dividido, ¿hay otro gremio paralelo? Pues como en todos los gremios hay disidencias. Pero Fendipetróleo es el gremio mayorista. Correcto, sí. ¿Cuántas estaciones de gasolina agrupa Fendipetróleo? Más del 50% de más de 5.000 estaciones que hay en el país. O sea, 2.500. Poco más. Más. ¿Por qué en ciertas estaciones hay un precio? Estoy hablando del caso de Bogotá, y en otras estaciones hay se maneja un precio diferente. Porque Bogotá tiene un régimen de libertad vigilada en el precio de los combustibles, que el distribuidor minorista, a partir del precio de referencia, puede fijar un precio de acuerdo a sus costos. ¿Y ese precio está en el galón de gasolina entre qué valores? Está entre 8.400, 8.600. ¿Dónde se consigue la gasolina más barata en Bogotá? En Bogotá, donde la venden de contrabando. No me digan, ¿se mantiene el contrabando? ¿No hay control sobre eso? En absoluto, al contrario, se extiende por todo el país cada vez más, ya no solamente las zonas de frontera. Como digo, está llegando a Bogotá y a muchos otros lugares del interior del país. Pero eso es un peligro, eso sale del tubo. No, señor, eso viene de Venezuela. ¿Y el por tubo? ambas fronteras. No me ya lo del tubo está más controlado, pero viene de Venezuela, viene de los países vecinos. No hay control sobre el contrabando de gasolina. No hay Hemos control. insistido repetidas veces de que haya medidas de control más efectivas, porque se están cerrando estaciones de servicio que no pueden trabajar en medio del clima de ilegalidad que hay con el comercio de combustibles. ¿Qué porcentaje de la gasolina que se consume en Bogotá viene de Venezuela, es de contrabando? Un dato prohibido, no lo tenemos. Eso hay que preguntárselo a la Policía Fiscal y Aduanera, a la DIAN. ¿Pero hay sectores determinados donde no se consigue gasolina de contrabando en Bogotá? Pues dicen que los hay, ¿no? Y con seguridad los hay. Que los hay. Como en el cuento de las brujas, que las hay. Correcto. Bienvenido, doctor Rafael Barrera. Mi saludo al doctor Lombardo Rodríguez, interlocutor habitual de este programa, muy conocido por sus pildoritas verdes. Bienvenido, doctor Lombardo. Gracias, Adolfo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. ¿Por qué no iniciamos con una pildorita verde sobre el tema de la gasolina? Eso es una marca. Eso es una marca. Pero fíjese, sí,
Pero fíjese que una pildorita verde es usar combustibles amigables con el entorno. O sea, ahí hay un tema serio y es que los combustibles fósiles, a pesar de todos los tratamientos que les hagan, seguirán contaminando el entorno. Si no se usan en motores que sean capaces de degradar los contaminantes naturales que contienen los combustibles fósiles. ¿Y el parque automotor maneja ese tipo de motores en Colombia? En algunos, hay algunos vehículos que ya hoy manejan, pongámosle un nombre, tecnologías amigables con el entorno, que son capaces de reducir las emisiones más allá del 60%, sí hay. Por ejemplo, Todos los carros de alta gama, uy, qué pena, pero es así, importados sobre todo de los países que tienen normas y restricciones muy estrictas respecto de la emisión de gases. Alemania, Francia, Estados Unidos, Suecia, son países que no permiten vehículos en la calle que emitan más allá del 20% de contaminantes al aire. ¿quiere decir que en Colombia no hay normas sobre el tema? Sí, hay normas, claro. Entonces no se aplica. No, sí las aplican, lo que pasa es que son mucho más flexibles que las que hay en los países estrictos. O sea, nosotros tenemos normas definidas legal y normalmente que permiten tolerancias mayores, sobre todo en la emisión de gases a través de los tubos de escape, que son los mayores contaminantes, ¿no? O los tubos de escape, sobre todo de los sólidos suspendidos en el aire por el combustible diésel. A eso hay que agregarle una variable. Fíjese que no volvimos a hablar de la contaminación de los buses diésel en Bogotá desde hace 5 años. Increíble. No, Transmilenio. Que tuvimos un debate muy serio, de la emisión de gases por los buses de Transmilenio entonces, hace 5 años. Sí, señor. Pero no lo hemos vuelto a poner en la opinión pública porque, mire, que tenemos memoria de 1 milisegundo y entonces se nos olvidó cuando dijimos 500 partes por millón, entonces ya estamos cercanos al límite internacional y no hemos vuelto a preguntar en qué va el control de la contaminación atmosférica por los combustibles diésel aquí en Bogotá. A eso hay que agregarle la calidad del combustible en Colombia. Sí. Ese es un tema para analizar. Es un tema muy serio, sí. Es un tema. ¿Por qué no redondeamos ese tema, la calidad del combustible, doctor Jairo Londoño, doctor Rafael Barrera? Pues la calidad en lo que estábamos mencionando ahora, trataron de corregirla trayendo diésel importado para todo y lo siguen trayendo. Sí. Y lo segundo, pues era manejar los temas de los combustibles, tanto gasolina como diésel, mezclándole biocombustibles, al uno el etanol y al otro el biodiesel. ¿Y eso mejora la calidad del combustible? Se supone. ¿Contamina menos? Sí, señor. Sí. Doctor Rafael Barrera. A ver, aquí en Colombia están haciendo esfuerzos. A partir del 1 de enero ya la CPM tiene solamente 50 partes por millón. Y por eso se está importando. Pero la otra política de la mezcla de gasolina con etanol y del diésel con... El biodiesel, sí. Diésel con aceite de palma, ¿cierto? En las estaciones de servicio está creando más problemas, porque está creando más contaminación en los tanques, más contaminación en los vehículos el motor de los vehículos. Sobre eso hay un debate interesante y precisamente eso ha impedido de que las exigencias de los productores de etanol y de aceite de palma, de que se aumente el porcentaje. En estos momentos la gasolina tiene un 8% de etanol en todo el país y el diésel tiene un 8% aquí en Bogotá y en los lugares de clima frío de aceite de palma y en el resto del país un 10%. Pero sobre eso no hay una política definida del gobierno, incluso uno lo observa en los nuevos ministros. Tenemos un ministro que viene del sector de es presidente de Fedepalmas, el de Agricultura, Lizarralde. Sí. Y otro ministro que en sus escritos, gran amigo suyo, doctor Jairo Londoño, pero como aquí las cosas cambian de la noche a la mañana, el gran opositor del gobierno, el doctor Amílcar Acosta, ahora está en el gabinete. Yo no entiendo la figura. No le gusta lo del biocombustible. No, él acaba de lanzar un libro en que compara, digamos, y dice, los biocombustibles tal una amenaza. Tal, por eso sí. Pero es que hay... Aquí estamos, como dije, los partidarios de un lado y los partidarios de otro, aquí de Santa Fe y Millonarios, ¿sí? Más o menos. O Medellín y Nacional. Pero todos estamos en el mismo vagón, los partidarios de la calidad de vida. Pero fíjate quién inicia inclusive el debate de los biocombustibles en el mundo. ¿Quién lo inicia? Fidel Castro. Sí. ¿Ve usted? Sí. Que lanza y dice, no podemos quemar los alimentos. Sí. Y además hasta llega la revista
Time y dice, señor, el editorialista de esta revista debería ser Fidel Castro. Sigo con argumentos. Empieza con el tema, y el mundo cambió. Hoy, por ejemplo, usted no puede vender ningún aceite comestible para producir biocombustibles en Europa. No lo puede. En Europa. Prohibido. ¿Y en Colombia? Prohibido. No. ¿Usted sabe quién es el presidente de esa asociación? Pero pues que dice que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. No, ojalá. Oiga, perdón, escúcheme. Eso hay que refutarlo. Ojalá lleguemos a Dinamarca. Dinamarca es el país con la gente más feliz. Ojo, ya no podemos seguir con el cuento. Estamos en Cundinamarca. Hay que hacer un elogio constante a Dinamarca. Nosotros vivimos felices, no nos importa el gobierno. Pero un momento, da la idea. El presidente de la Asociación de Biocombustibles es el papá del actual ministro de Hacienda. ¿Sí o no? Señor, cierto. Es que la gente tiene que conocer las cosas. Sí, de acuerdo. El presidente de la Federación de Cafeteros. Sí, señor. Bueno. Bueno, pero mire, el punto ahí tiene muchas aristas. Sí. O sea, parece una mina. Sí. Porque resulta que mientras no se disponga de la tecnología de motor, por ejemplo, cerámicas, nuevos materiales, para que los biocombustibles no hagan daño, no molesten los motores o los reservorios de gasolina, vamos a tener el problema de la contaminación de aquellos lugares donde se guarda el biocombustible y el combustible mezclado. Eso es uno. O sea, hay que avanzar hacia tecnologías nuevas, incluso hacia nanotecnologías que no permitan que las moléculas de los biocombustibles permanezcan en los recipientes. Dos. El problema de la producción de biocombustibles es el que planteó Fidel Castro. Si se sigue aumentando la producción de biocombustibles, vamos a terminar en las fronteras críticas de la seguridad alimentaria, porque va a ser más negocio producir. Son agrocombustibles. Claro, son realmente agrocombustibles, estoy de acuerdo. Sí, debiera llamarse así. Que tienen un periodo de vencimiento. Algunos combustibles fósiles crean unas vidas útiles más cortas a los combustibles. Así es. Entonces, el punto ahí está en que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay que avanzar hacia nuevas tecnologías. Es indudable que los combustibles fósiles contaminan el entorno mientras no se controle la emisión de sus derivados, o sea, de los residuos de la combustión. Dos, hay tecnologías distintas a las tecnologías agro, asociadas a la tierra directamente, como por ejemplo los vehículos movidos por electricidad, dígase trenes de cercanías, tranvías, automóviles movidos por electricidad. Ahora en Bogotá hay taxis que se mueven por electricidad, según tengo entendido, 50 taxis, y parece que hay un problema y es no hay dónde enchufarlos. Porque resulta que hay dos estaciones. ¿Cuántas debiera haber en una ciudad que tiene 40 kilómetros de largo y 30 de ancho? Pero bueno, Para 50 ok. El punto está en que todas las tecnologías nuevas requieren adiciones tecnológicas. Y además algo, las tecnologías de tracción animal, bicicletas, triciclos, etcétera, deben también estar en el orden del día. O sea, no solamente uno puede transportarse por vehículos movidos por tracción energética, sino que energética generada en electricidad o en biocombustible o combustibles fósiles, sino que yo me puedo mover en bicicleta. ¿Y qué significa estar a la orden del día? Significa estar a la orden del día es poner, además en la ciudad, una red, en todas las ciudades, una red suficiente de ciclorrutas. Tenemos una buena red. Sí, tenemos una red pero es insuficiente. En ese es ejemplo mundial, ¿no? Sí, señor, pero es insuficiente y es discontinua. Pudiéramos mejorarla todavía más. Bueno. Hay muchas alternativas. Es extraño que se habla mucho de los combustibles alternativos y se deja por fuera el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo. Y en Colombia ya hay experiencia de vehículos movidos por hidrógeno, que los sacan del agua. Claro. No necesitan tuberías, en la misma estación de servicio tienen la planta y allí hacen todo el proceso químico y obtienen un combustible que les sirve a los carros que ya están convertidos a gas. Claro. Sin ninguna transformación. Lo cierto que es para el tema, digamos, de hoy, que es el precio de los combustibles. Ya vamos a analizar la vieja. Correcto, pero ahí tenemos, ya que obligatoriamente, porque es que así lo establecen por decreto, en esta región le puede mezclar usted el 8% de tal cosa o el 10% de la otra. Entonces, va a la medida que esa industria se va desarrollando. Pero además, esos son los que no están sujetos a lo que está sujeto el otro, que hoy está ligado al precio internacional puesto allá, que si no te los va a importar, no.
Aquí lo suben y se lo suben a los palmeros o a los azucareros, se los van subiendo, pero nunca va a bajar. No va a bajar porque no se va a aceptar, porque es que, ojo, que ese es un negocio que está montado pues para lo que sabemos, entonces no va a bajar. Entonces, eso va a quedar. No le entendí, pero lo que sabemos. Esa mezclita, pues hombre, le doy un dulcecito de los azucareros. No, con plastilina, con plastilina. Usted quiere fritar mañana la empanadita o el chorizo ahí en la casa con lo de la palma, que no se nada. Entonces, eso no va a ser intocable y no hay manera de manejarlo el gobierno. Si los baja, van a decir mañana que quiebran. Y entonces que se quiebra viene una cadena de todos los cañicultores, de toda la joda, de todos los empleos, y los de palmeros, y que no, eso no lo va a bajar. O sea, hay puntos que son intocables. El IVA, usted no puede modificar el IVA, o a menos que haga una reforma que diga que el IVA sobre esta cosa baja el IVA. Entonces no baja el precio de la gasolina. No, hay cosas que se pueden tocar, no todas. No todas. Todas. Pero mire, lo que está diciendo el doctor Londoño es cierto, el 4 por mil. ¿Cuánto llevamos en el 4 por mil? Es que aquí el impuesto aquí más perverso, más permanente. ¿No ve? 4 por mil de la época de Juan Camilo Restrepo como ministro de Hacienda. Parece ser que las disminuciones, o al menos el congelar el precio de los combustibles, no se consigue en el Congreso, sino en los paros. En los paros, sí. Ajá. En la acción social. Bueno, vamos a revisar la fórmula anterior. ¿Por qué se cayó la fórmula anterior? No, se cayó un pedacito nomás, eso es no todo. Esa es la aclaración que necesita la audiencia. Además del precio base, bueno es contarle a los oyentes cuáles son los elementos que componen el precio de la gasolina, de los combustibles hoy, porque hay muchos impuestos directos e indirectos adicionales. No, usted paga uno. Bueno, le colgaron digámoslo, impuestos, no, pero el precio. Tú arrascas para fijar un precio de cualquier cosa, ¿qué? Primero, pues la materia prima de eso no, ¿cuánto le cuesta? Entonces, ¿quién lo produce? La produce Ecopetrol y las refinerías son de Ecopetrol. Entonces, el único que le puede vender a usted es Ecopetrol. Sí. Y usted no pudiera comprarlo si lo quiere comprar a Pacific Rubiales. Y eso no lo puede terminar el Congreso. Pacific Rubiales no tiene refinerías. Entonces, si usted entra en un mercado a discutir... ¿Por qué no ordenamos el tema sobre esto? Vayamos a la estructura de precios. Vamos a la estructura de precios. Vamos a la estructura de precios. El 82% del precio final de un galón de combustible le llega al gobierno, a través de Ecopetrol y a través de un impuesto y 2 sobretasas. ¿Y eso es inmodificable? No. Segundo, en la otra parte, pues ya de ese 82%, queda un 18% que ya es para los transportadores, distribuidor mayorista, y el minorista. Distribuidor minorista, productor de los agrocombustibles, del biodiesel. Y pérdidas de evaporación y no sé qué. Exactamente. Y el ordeño de la tubería. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Ya? Que el precio, que la participación que tiene el productor, que es Ecopetrol, ¿ya? Está amarrado a un precio internacional, que es un precio especulativo. Sí. Que el precio internacional del petróleo, ¿ya? No surge de unos costos reales, de la especulación en las bolsas, de las ventas a futuro, de las situaciones geopolíticas. No tiene nada que ver con la producción real, ese precio. Entonces, cuando aquí el ministro Cárdenas dice que no se pueden bajar los impuestos porque entonces se pierde posibilidades de inversión a Ecopetrol, más bien, ¿por qué no decimos de frente que lo que se pierde es ganancia para las compañías extranjeras petroleras que le entregan a Ecopetrol las regalías en especie a precio internacional, cuando el petróleo es... Pero vamos a terminar la noticia, porque es que nos quedamos con el titular, baja el precio de la gasolina. No, pero lo que decía el doctor Barader, para que entiendan en ese punto, ya que ese es el del costo más grande. Vamos a decir que hay un galón de 8.000 y pico de pesos, 5.000 son de Ecopetrol, por decir así, cifras redondas. Entonces, ese es porque nos ponen, como dicen los economistas, que costo de oportunidad. Entonces, costo de oportunidad es como si fuera que nos lo estuvieran vendiendo puesta allá en la Florida. Y resulta que está aquí. No, pero voy a aterrizar. Entonces, y ese es el costo que le ponen y ahí es donde pero eso es cierto. Pero voy a aterrizar el tema porque es que estamos llevando el tema. Pero vamos a aterrizar un momento que estamos... un momento que estamos... Vamos a aterrizar, nosotros estamos en operación reglamento. O sea que... Reglamento como los pilotos, todavía no va a aterrizar. Entonces, ¿por qué el precio de un galón de gasolina es más alto en Bogotá que en Nueva York? Por varios motivos. Yo te diría, vea, uno primero aquí, si lo volvemos históricamente, y creo que aquí en los programas tuyos, antes en Santa Fe y hoy aquí en Colmundo,
yo mencionaba, en esa época, yo no me acuerdo quién me llamó, de Caracol o de RCN o Juan Gosaín o el otro. Oiga, doctor, yo era presidente de la Comisión de Energía, no sé qué carajo usted llega. Oiga, ¿a usted qué le parece lo que hizo el ministro de Minas, el doctor Valenzuela? Ese es el mejor ministro de Hacienda que ha tenido Colombia. Y dije, no, doctor, le rectificamos, él es ministro de Minas. No, pero déjeme, le repito, el mejor ministro de Hacienda. Acaba de fijar eso y le clavó el IVA, la sobretasa, toda esa joda, y lo ligó a los precios internacionales. ¿Le parece lo poquito que van a recaudar allí? 33% hoy en día, o la tercera parte de eso, son impuestos. Entonces, el IVA que va para el gobierno nacional, la sobretasa que va para las regiones, y el otro para hacer la reparación de la malla vial. Ajá. Y hoy en día, eso como sucede con todos los alcaldes, lo ignoran, y o sea, ya está ignorado el futuro. Donde usted tumba eso, aquí no hay manera de pagar los Transmilenios, se jodió. Entonces, no lo puede tumbar. Entonces, ¿cuál es la vieja fórmula? ¿Qué se cayó de la vieja fórmula? Se cayó ese fondo que nosotros hicimos, que temporal, que estaba afuera, para que cuando subieran los precios, como subieron en 2008, que subió hasta 150, 147 dólares, de ahí sacaron, y entonces dijeron que ya se agotó y antes estamos en déficit. Es para tener una reservita, así no lo vendieron. Que para que los colombianos no haya fluctuaciones. Preciso, no se cayó el fondo. Se cayó una fuente de financiación del fondo. Fuente de financiación, sí. El fondo tiene 3 fuentes de financiaciones. Uno son los rendimientos de sus recursos propios, otros son los préstamos que le hace el gobierno del Tesoro Nacional, y otro era la diferencia negativa entre el precio internacional y el precio de referencia que fijaba el Ministerio de Minas y Energía. ¿Cuál es esta diferencia negativa? Que cuando subía el precio internacional, el Ministerio de Minas fijaba un precio interno con el precio internacional. Pero cuando bajaba el precio internacional, no lo bajaba en la misma proporción. Entonces esa diferencia, ¿ya?, de lo que no bajaba, de acuerdo a la fórmula, era lo que iba a alimentar el fondo. Entonces la Corte lo que dijo fue, es inconstitucional el literal C del artículo 101 de la ley 1450 del 2011, que es el actual plan de desarrollo del gobierno de Santos, que fue donde dijeron pues que esa era una fuente de financiación del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Entonces en estos momentos, pues al declarar inexequible ese literal, quiere decir de que el Ministerio de Minas y Energía, o sea el gobierno, a través del ministerio, no puede fijar precios de referencia en Colombia. ¿Y quién fija el precio de referencia en Colombia? Debe fijar, como ese es como el componente del precio de los combustibles, tiene tantos tributos, tiene el impuesto nacional, claro, ya no tiene IVA, ya no existe el IVA ni existe el global, sí. Entonces eso se unificó en el impuesto nacional. Si es gasolina, impuesto nacional a la gasolina, y si es ACPM, impuesto nacional a la ACPM. Tiene la sobretasa, que es para los entes territoriales, la de la gasolina va para los municipios y la de la ACPM va para los departamentos. Pero tiene también otras tasas ahí, yo diría clandestinas. Tiene la tarifa de marcación. O sea, Ecopetrol le echa un aditivo para darle un color al combustible que es refinado en Ecopetrol, para diferenciarlo del que viene importado o del que llega de contrabando. Ese aditivo se le está cobrando al consumidor final. Además de eso, en la estructura de precio del combustible hay un margen plan de continuidad, que está en 86 pesos por galón en estos momentos. ¿Eso qué es? O sea, que el consumidor tiene que financiarle a Ecopetrol sus planes de inversión para continuar la exploración, la explotación, ampliar refinerías, que tampoco lo han hecho. ¿Eso sigue vigente? Eso está en la actual estructura de precio. Pero ¿qué pasa? Que todos esos tributos, la base gravable la modificaba el ministerio cada mes. Sí. Que es inconstitucional, porque en Colombia, artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, los impuestos solamente los puede crear, modificar o eliminar el Congreso de la República. Por eso es que en estos momentos la estructura tiene que fijarle el Congreso a través de una ley de la República. Que ahí viene la incertidumbre. ¿Cuál estructura va a fijar el Congreso de la República? Una estructura amarrada a los precios internacionales del petróleo. Seguimos en un escenario igual o peor que el actual. Un precio al consumidor fijado con base en los costos de refinación, o una estructura mixta, mezclando las dos cosas, como están planteando pues, en algún proyecto de ley, que es que lo que pone Ecopetrol para refinar, lo que sale de los pozos de Ecopetrol, entra a precio nacional. Y lo que le recibe Ecopetrol para refinar de las regalías que entregan las compañías extranjeras, se lo pagan a precio internacional. Entonces, en ese escenario estamos. O sea, que esa ilusión de que baje el precio de la gasolina, ¿eso es remoto?
En estos momentos es cierto. Mira, es una decisión política. Sí, yo creo que en este momento es viable. ¿Por qué? Claro. Gracias a Dios estamos en elecciones. Entonces vamos a hacer populismo con la gasolina. Se va a hacer, se va a hacer. ¿Por qué? ¿Populismo o realismo? No, ¿y realismo cuál debería ser el realismo? El realismo esa era la pregunta del millón. ¿Cuál es el realismo que debería ser? Ojo, usted debería ligar, y eso, si usted mira las cifras son impresionantes, debería ligar todo a cómo va aumentando la economía, o sea, debería ligar el precio a lo que está aquí la inflación. Pero eso depende del Congreso. Claro, entonces si alguien lo propone y quiere liderarlo eso con una campaña, y puede ser el mismo presidente ¿Eso Santos, no cabe en la propuesta de Luis Fernando Velasco? Cabe. En todas las propuestas. No, la de él él va por otro ladito. ¿Cómo que va por otro ladito? La propuesta del proyecto 062 que radicó, que está radicada en la Comisión Quinta ahora en esta legislatura, que es la propuesta del Partido Liberal a través de Luis Fernando Velasco, tiene una fórmula mixta. Precio interno, el que sale de los pozos de Ecopetróleo, y precio internacional, el que recibe Ecopetrol por regalías al Estado. ¿Y esa fórmula mixta no se puede aplicar? Pero fíjate, es que hay que hacer, va a terminar la idea del otro. Creo que la fórmula mixta, sigue con un problema, y es que una parte del precio del combustible para los colombianos, que no es solamente para el propietario del carro particular, que es clase media en general, media hacia abajo, sino también el consumo de la industria, el consumo del sector agropecuario, el consumo del transporte, va a tener un elemento especulativo, que es el precio internacional. Ya lo decías al principio, el precio internacional no es un precio de costos. No, es un juego de bolsa. Es un juego de bolsas y es un precio de especulación. Claro. ¿Y ese precio internacional por qué incide menos en Nueva York que en Bogotá? Porque no tiene tantas cargas tributarias como lo acaban de explicar el doctor Londoño y el doctor Barrera. O sea que tenemos que llegar a una conclusión. No, un momentico. Pero te vuelvo a la realidad. Un momentito, señor. Pero te vuelvo a la realidad. Un país que el 67% de sus combustibles se van para el transporte, porque aquí no movemos por carretera, o por qué otra vaina no movemos. Es más, inclusive por el avión. El avión también. Ya. Entonces usted tiene, todo el mundo, donde se mueve, tiene que usar combustibles derivados del petróleo. Sí. Eso es ineluctable. Sí. Entonces, ¿usted por qué? Para hacer viable la economía, porque si alguien, por ejemplo, me va a meter a transportar aquí, ¿cómo carajo la gasolina me sube 18% en un año con una inflación del 3%? Pues es una Segundo, realidad. con los mismos ingresos. Por eso, señor. Entonces sienten la realidad y elabore una fórmula con la realidad del país. Porque no puede hacer lo que dicen los exportadores. Yo soy competitivo hasta la puerta de mi fábrica y de ahí para adelante ya me jodí. ¿Ya eso podemos llegar con la nueva fórmula? Yo creo que no, con esa no. Hay que combinarla, sino tener en cuenta esos factores. Claro. Hay que sentar en la realidad. Oiga, mijito, ¿usted cuánto gana? Tanto. Entonces no podemos comprar leche de la prima, sino que hay que comprar de la de bolsa. O no, la que nos venden en un tarrito. Es que usted tiene que sentarse en la realidad. Mirar que es el país, pero es que aquí lo pensaron de otra manera. Digo, desde que arrancó. Y el Chiqui Valenzuela diseñó una joda para otra vaina. Como le digo, no era ministro de Hacienda, sino que era ministro de Hacienda. No, pero podemos llegar a pero es que es la verdad. Aterrizar esa fórmula. Hizo una reforma tributaria manejando el precio. La fórmula de que en la cadena de distribución de combustibles hay 5 actores, que deberían ser 6. Está Ecopetrol, que es el refinador, es el productor. Están los productores de los productos vegetales, etanol y aceite de palma, para la mezcla. Están los transportadores, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista. ¿Mayoristas son cuántos? ¿15? Mayoristas son 17. 17. ¿Cómo está repartido entre esos 5 el precio de un galón de gasolina? Ajá. Bogotá, que son 8.646 el precio de referencia en estos momentos. El 82.14% lo recibe el productor y el gobierno. El 6.72 los productores de los otros. Los productores de etanol y de aceite de palma. Ajá. El 3.90 el distribuidor mayorista, son 305 pesos. El 6.68% el distribuidor minorista, que son 578 pesos. Bueno, y ahí hay un pequeño 56% que es para los transportadores. Tanto el transportador, el que transporta el que transporta el aceite de palma y el etanol a las plantas mayoristas para la mezcla, y el transporte de la planta de abasto a la estación de servicio. ¿Cuánto gana la estación de servicio por cada galón? 578 pesos es el máximo, que tampoco es real en estos momentos, porque hay todo un movimiento de unos mayoristas, sobre todo los que son de inversión extranjera, que quieren apoderarse también del mercado minorista y están depredando los precios.
quebrando estaciones de servicios vecinas, con el fin de monopolizar esta actividad, o sea, hacer la integración vertical, que el mayorista sea el mismo minorista. ¿No es negocio tener una estación de gasolina en este momento? En estos momentos hay mucha dificultad para la sostenibilidad financiera de las estaciones de servicio de estos distribuidores minoristas que son micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánto hay que invertir para montar una estación de gasolina? Pues mínimo 2.000 millones de pesos. ¿1.000 millones de pesos para montar? Sí, porque el terreno, todo es costoso, y los trámites para abrir una estación de servicio y sostenerla abierta son excesivos. Intervienen hasta las religiones, ¿no? En el control de las estaciones de servicio. ¿Qué tiene que ver las religiones en una estación de servicio? Hay que echarse persinarse todas las mañanas. No, pero para todas las cosas interviene las religiones. No, pero intervienen las alcaldías, el ministerio de Minas. Echaba el radiador allá agua bendita o algo así. Hay en ocasiones que la situación económica se... Una expresión extraña, hasta allá llega, que todo el mundo interviene ahí. Vamos, hombre de corte, ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo B, en Twitter, @El Gran Debate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet, www.colmundoradio.com.co, y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia, todas las noticias, todo el tiempo. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del grupo empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la editorial Publimundo y en las principales librerías del país. Colmundo Radio, a la vanguardia de la tecnología. Envía tu mensaje ahora. Síguenos en Facebook como Colmundo Radio. No tengo palabras de... Y en Twitter como @Colmundo Radio. Colmundo Radio. Sintonízate. Píldoras Verdes, con Lombardo Rodríguez. No bote su computador usado a la basura. Entréguelo a una asociación que lo pueda utilizar o reciclar. Así protegerá el medio ambiente. El Gran Debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el Gran Debate con Adolfo B. en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368, 548-0409 y 548-3412. Tema del día, el precio del galón de gasolina en Colombia, el precio de los combustibles en Colombia. Todo el mundo se queja. Kilovatio más caro, la gasolina más cara, el cemento más caro, etcétera, etcétera. Y esa es una variable que incide. Y los monopolios liquidando utilidades billonarias de miles de millones. Cada día ganando más. Bancos, la concentración se acentúa en el país. Yo no sé cómo se habla de paz si es un país que cada día se concentra más las cosas, incluidos los medios de comunicación. No, pero es que todos andan de compras con la plática de nosotros. Por eso. Digamos, Ecopetrol está comprando tal en otros países, está todos los proyectos. Los cementeros están comprando en otros países la misma. Los banqueros andan comprando bancos, entonces, pero con la plática de nosotros. Y nadie le pone mano a eso. Y después la gente se queja, el gobierno se queja. ¿De dónde sacan la plata los bancos? No es de la de nosotros. Y ahí tenemos la protesta. Los cementeros lo mismo, andan comprando cementeros. Tenemos que aterrizar estos temas. Tenemos que aterrizar estos temas, incluido el precio del galón de gasolina. Porque eso tiene una incidencia en la canasta familiar muy fuerte. Todos los movimientos sociales que hubo en este mes, todos tenían como uno de los puntos de reivindicación el precio de los combustibles. ¿Y la respuesta del gobierno coincide con lo que estamos analizando hoy?
No, todo lo contrario, va en contravía. El gobierno lo que sigue sosteniendo en su vocero más connotado en los temas de finanzas, que es el ministro de Hacienda y Crédito Público, es que no pueden bajarle un peso al galón de combustible. Por un lado envía un mensaje que llega a los medios, dicen la tendencia a la baja del galón de gasolina en Colombia, y la realidad es otra. Adolfo, el actual ministro de Hacienda, cuando fue ministro de Minas y Energía, era de los partidarios de que se bajara el precio del combustible. Eso dijo varias cosas. Sí. El actual ministro de Minas, ¿cómo cambian las cosas, no? Qué vueltas que da la vida, pero el caso del doctor Amílcar sigue de un día para otro, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es el número uno del gobierno. No, un momentito, pero el nuevo ministro de Minas y Energía ya dijo que iba a subir o bajar el precio del combustible. No, el nuevo ministro de Minas, que viene de La Guajira, era un crítico del gobierno que aceptó un ministerio. No, señor, pero ¿qué ha dicho acerca del precio del combustible? Yo creo que va a liderar esa campaña. Ahí ya empezaron los enfrentamientos, digamos, entre él y el ministro de Hacienda. Claro. En el caso, por ejemplo, de la venta de Isagen, ya dijo que no. Él lo tiene escrito y vuelve y repite que no. O sea, ese problema de enfrentamiento porque hay una... La respuesta es distinta. Digo, eso corresponde al ministro de Hacienda. Le sacó el cuerpo. Excúseme. No, señor, ¿para qué dice usted cosas que no son? Le sacó el cuerpo ayer. Digo, eso depende ya del que le preguntaron. Y usted sigue... Pero usted, ¿por qué habla mal de él cuando ya no lo tiene aquí? Porque usted lo viene invitando aquí. Estoy hablando mal del ministro. Estoy analizando la posición del ministro antes de... Hombre, si el actual ministro de Hacienda, el doctor Amílcar Acosta, dijo que no se vendía Isagen de Minas, dijo que no se vendía Isagen, yo creo que debe ser... Antes y ahora también, también lo ratificó. Claro, y yo lo dijo cuando lo entrevistaron a cuando lo nombraron. Bueno, sí. Además debe ser consecuente con lo que ha planteado toda su vida como economista. Pues sí, no puede cambiar. No puede cambiar de la noche a la mañana, señor. Repito la respuesta del ministro. A ver, señor, dígame. Pero eso es un asunto fiscal y eso no me corresponde. Eso lo maneja el ministro de Hacienda. Entonces no, yo no vengo ni a defender ni a atacar a Si eso fuera cierto, entonces ¿dónde quedaría la coherencia? Bueno, pero ojo, primero la cosa del señor ministro de Minas. Bueno, pero con los paros, entonces que dijeron que no iba a subir por lo menos este año. Eso es bueno, o sea, como decía Barrera aquí, señores, esto se arregla con paros. Pero parece ser. Vamos a la relación entre la palabra y los hechos. No estoy invitando a paros. Yo no quiero que me señalen mañana como a Robledo, no de esa vaina ni de vainas. No, y Robledo no tiene que ver. Robledo no tiene que ver con eso. No, pero es que no por eso, pero es que aquí porque uno dice eso, no, es que ahí se le fueron las estoy llevando aquí lo del profesor Barrera diciendo es que se arregla con paro, parece. Una cosa hay yo no he dicho que se arreglan, pero dije que hay cosas que se han arreglado con paro. Es correcto. ¿Y lo cierto es el precio de la gasolina? Exactamente. Yo creo que vamos a ¿Por qué la CPM en marzo lo bajaron al precio que tenía en febrero? Por el paro de los camioneros. Claro. ¿Por qué la CPM lo congela ahora en septiembre hasta diciembre? Por el paro de los camioneros. Que son los hechos, ¿sí? Que ese es el mecanismo, pues cada cual que lo analice. ¿Por qué se hace un pacto ahora y se dice que se va a recuperar la deuda con el sector agropecuario? Por el paro del sector agropecuario. Ahí están los hechos. Sí, están no se está diciendo aquí no estamos invitando a hacer paros ni a ninguna cosa distinta, a concertar, si se puede llamar así. Sí. Socialmente lo que es más conveniente para el país y los ciudadanos. Pero lo cierto es que la estructura de precios en Colombia, para volver sobre el tema de que por qué el galón de gasolina es más caro en Bogotá que en la Florida, es por la estructura fiscal sobrepuesta a los precios de producción y el reconocimiento de los precios de bolsa, que definitivamente son especulativos. Volvamos a hacer la pregunta, ¿por qué se está trayendo gasolina de contrabando de Venezuela? ¿Cuál es la razón? ¿Debe haber algún ganancioso en ese negocio o no? Porque el precio es menor en Venezuela que en Colombia. ¿Ah, sí? Entonces, así es. Pero no es cierto, Venezuela le ofreció venta de gasolina a Colombia a precios mayores de los que están en la venta oficial, por los canales oficiales. Sí, pero entonces por eso Petróleo Norte de Santander fue muy claro en eso. Esa exportación así no sirve porque no podemos competir con ese precio con el que entra de contrabando. Pero es que usted tiene Entonces, es que a veces se toman decisiones que a uno lo sorprenden. Por ejemplo, los distribuidores minoristas de combustible de Nariño advirtieron con tiempo al gobierno: va a haber desabastecimiento si hay paro en el departamento de Nariño, importen con tiempo. Y hicieron la importación, pero la importación llegó 2 días después que se adelantó el paro. Sí. Y la compraron en Ecuador a precio pues de importación de Ecuador, que es alto. Entonces querían obligar a los distribuidores minoristas que compraban ese combustible, obligados. Y no solamente los que los querían, los obligaron.
le cerraron la orden de despacho en la planta de Jumbo, que es donde se abastece Nariño. Excúseme, doctor Jairo. Imagínense. Pero es que medidas desacertadas. En precios de lo que está, para que formemos una idea, en precio hoy en día en dólares, a 2.000 pesos el dólar. Entonces tenemos aquí vale $4 con 20 y pico. La de venezolana, allá le cuesta, usted va y tanquea, pasa ahí en la frontera al otro lado y le vale 20 centavos. 20 centavos de dólares. 20 centavos de dólares. Imagínese la y diferencia. usted se va al Ecuador y le vale $3. $3. $3. Por ejemplo, en Ipiales, ¿cuánto vale? ¿Qué pasa ahí? $3, vale $3.15, vale. ¿Y cuánto vale en Tulcán? No, ahí se la pasan de contrabando, esa vaina se la vaina está más No, pues barata. es que en Tulcán, Ecuador, ¿cuánto vale? En Ecuador, eso es lo que vale. Lo que $3. ¿Y en Ipiales cuánto vale? Y en Ipiales le cobran lo mismo porque es de contrabando. Eso. Pero el precio oficial es de 5.000 y algo, el precio de frontera. Pues que el contrabando nace por la diferencia de precios. Claro. Sí, eso es elemental, es una relación económica elemental. Es tan fuerte la diferencia de precios que la gente trae la gasolina de contrabando, en el caso de Ipiales, en el caso de las fronteras. No, y es lo mismo, y por las situaciones, digamos, de los países, el caso venezolano con el problema económico que tiene. Entonces vamos, con esa excusa, con la venia de los invitados, con esa excusa de la estructura de precios, vamos a tener un precio alto del galón de gasolina per sécula. Alto sí. ¿Ya? Bajarlo es difícil. La pregunta del oyente que está en este momento en su casa escuchando el gran debate con Adolfo Ben, Colmundo Radio 1040M, ¿y no se puede modificar esa estructura de precios? Si se cambia la metodología que no esté apoyada en el precio internacional. Porque es que el petróleo se saca en pozos colombianos, claro, y Ecopetrol lo refina y lo cobra al consumidor a través pues de la entrega al mayorista y todo el resto de la cadena, lo entrega a precio internacional, como si lo trajéramos del Golfo de México. Ya veo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que infla, y como esa es la base para los demás tributos que hay, entonces los tributos son altos también y eso impacta el precio final. Y hay una cuestión muy sencilla: si hubiera una base, un precio al productor, un ingreso al productor real, o sea, el costo bajaría impresionantemente. ¿Cuánto bajaría más o menos? Pues lo que se conoció en las negociaciones con los camioneros es que el costo real de refinar un barril de petróleo son $29, y Ecopetrol lo cobra a $99, una diferencia de $70. 300%. Imagínese. Entonces, y esa es la base para los impuestos. Esos son los impuestos que se cobran son altos. Están inflados en el 300%. ¿Podemos llegar a esa conclusión que señala el doctor Lombardo? ¿Que Totalmente el costo de un galón de gasolina está inflado en un 300% en Colombia? Pronto no del 300, pero sí roza el 200%, ¿no? Sí, claro. ¿Y eso cómo incide? Pues fácil, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Es que aquí la gasolina en promedio, desde el Chique Valenzuela, ha aumentado anualmente al 22%. ¿Y qué ha aumentado aquí el 22%? Nada. Entonces, usted lo que hizo fue inflar eso. Don Chiqui nos metió en la grande. No, claro, no, pero ¿por qué? Porque dejó en manos del gobierno que fueran ajustando como les diera la gana. ¿Eso es lo que se quiere refutar hoy en día? Eso es lo que... Hay que cambiar. Hay que corregir. Hoy quedó en el aire y lo tiene que recomponer el gobierno y el Congreso. Pero corregir no significa que disminuir ese 300% más. No, lo que significa es que le devuelven la capacidad de la imposición al Congreso y no al gobierno nacional, eso es. Pero el Congreso puede salir igual una estructura de precios. Van a venir las presiones, por ejemplo, las presiones de todas las regiones, porque van a perder los ingresos, que además ya los tienen pignorados. El lobby de las multinacionales. Sí. Además, usted sabe que en el Congreso... De los grandes mayoristas. Eso, hay que decirlo en forma clara. Sí. Eso que uno ve en televisión, los congresistas que alzan la mano, que piden la palabra, no. Si usted sabe cuáles son los verdaderos legisladores en el Congreso. El senador 102. El senador 102, los lobistas. No. Eso es pura legislación de pasillo. Ya cuando se llega ya a pedir la palabra, la presión es de este o tal grupo, los lobistas de turno. Los verdaderos legisladores. Claro. ¿Ah? ¿Esa es la realidad o no? Pero ¿Usted cree que le dice, cómo me va a aumentar las multinacionales, las grandes empresas del país? Tienen su delegado en el Congreso. ¿Cómo me va a tocar eso? Ojo con el precio de la gaseosa. Ojo con... Pero si no, ¿cómo va a financiar usted las campañas? Y revise la financiación de campañas. Del bolsillo de uno. Revise la financiación de campañas. Quienes nos están oyendo no pueden hacer ilusiones que con la sentencia de la Corte Constitucional automáticamente va a haber una disminución de los precios de los combustibles. A ese punto quería llegar. Lo que hay que tener claridad es que lo que se hizo fue trasladarle a quien le corresponde constitucionalmente la función dentro del Estado colombiano de fijar los precios de los combustibles, que es al Congreso de la República, porque hay mucho componente tributario. Pues es que yo digo que es el mejor momento, porque es el momento político.
Y si alguien allá se está oponiendo, porque tiene que hablar en los debates, y alguien dice, no, esto hay que mantenerlo, entonces alguien tendrá que echar de para abajo, y van a ser todos. Es que viene reelección, doctor, viene todo, de todo. ¿Usted está convencido de que el Congreso de Colombia representa al pueblo colombiano? Es que no el Congreso. La iniciativa tiene que ser oficial, papacito, eso no es lo que vaya. Entonces, ojo, que usted está midiendo fuerzas para lo que viene. Claro. Ojo, y la financiación. Ajá. En estos momentos hay un tema de tipo ¿qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que va a presentar? Ahí lo van a medir. Profesor Beck, déjeme hacer una pregunta. ¿Quién tiene la iniciativa legislativa en este país? Sí. El presidente de la República. Bueno. Ya. ¿Y usted qué? No, yo nada, yo hice una pregunta. Yo respondí por Adolfo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias por eso. No es que el profesor Barra lo dijo muy bien, es que esto es de religiones. ¿Y usted cree que el Ejecutivo no tiene ciertas presiones de estas compañías? Estaba pensando en eso. ¿Cuántos serán los millones que Pacífico Rubiales pondrá a correr en este tema? Y las demás petroleras y en el caso actual pues de las petroleras, ¿cierto? Para que no se cambie esa metodología de que aquí se determine el precio final del combustible con base en el precio internacional, que es el quid del problema. Ojo con esos grupos de presión. Pero además, mire señor. La labor de los medios de comunicación, porque con un titular se disimula todo. Claro. El Congreso sigue estudiando la nueva fórmula y con eso aplaza todo. Sí, por ejemplo. Y ese es el mensaje que la gente... Por ejemplo. Pero es que mire usted, con un solo titular... Es que esto no es solo en Colombia, es en el mundo entero. Usted entiende qué es lo que está pasando en Siria. No, hoy empezamos, es que el Yom Kippur, ¿usted se acuerda qué fue el Yom Kippur? La guerra del Yom Kippur, ¿qué fue? Claro, se le echó Israel mano a todo ese rollo que hay allá. Y duró 6 días. Sí. Y ya. Entonces, ese es el Yom Kippur, ¿qué quiere decir? Que el perdón. Y ahí perdonan. Tome, yo le echo mano a eso. Entonces, el mundo es una contradicción. Pero a ver, vuelvo a hacer una pregunta aquí que resulta de todo lo que hemos hablado. ¿Es justo o viable, económica y socialmente, que Ecopetrol, después de recibir de su mismo producto, con precios nacionales, ponga el barril de petróleo a precios internacionales? ¿Eso es viable? Pues eso se está haciendo, es viable que se está haciendo. Y que lo pagamos. Se está haciendo, sí. Y que lo pagamos y no decimos mucho. Ahora, yo planteo una inquietud hacia atrás, y la Corte Constitucional dijo que se estaba violando la Constitución con esa forma de determinar la estructura de precios de los combustibles, que le sacó del bolsillo trillones de pesos a los colombianos. ¿No hay responsabilidades en eso? Trillones, eso es un 1 con 12 ceros para atrás. Si la Corte se pronunció en torno a ese tema, quiere decir 12. Que nos van a entregar esa 18, plata. ¿Nos van a devolver esa plata? 18. No, yo planteo pero vale la inquietud. Claro. Muy bien enfocada. Sí, porque se hizo un cobro de lo no debido. Un cobro de lo no debido. Si es correcto. Un cobro de lo no debido, ¿nos van a devolver esa plata? Yo puedo ir a la estación de gasolina, hombre. No, a la estación de gasolina no, señor. Al Ministerio de Hacienda. Claro, al que encajó el dinero. Que fue el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué la estación de gasolina? La gasolina recibe 578 pesos independiente de que suba o baje. Sí, claro. Y tiene que pasar el resto a las 2.500 estaciones de servicio. Vale la pregunta. No, hay sí. Todo el mundo haciendo cola en la estación de gasolina que devuelvan en acción. Trillones de pesos. No es más fácil que nos lo devuelvan en acción. Es más larga que las de familias en acción. Sí, claro. Pero es más viable que nos lo devuelvan en acciones de Ecopetrol. ¿Por qué no? Y es un buen negocio en este momento. ¿Cómo está la acción de Ecopetrol? Bien. Es un buen negocio. Como eso fue una venta política de acciones, sí. Que lo primero que hace Ecopetrol es ver qué dividendos entrega para justificar que la sigan privatizando. Y se le olvida que tiene que hacer inversiones, colocarse toda empresa. Primero miran qué invierte sus utilidades. Pasamos. ¿Cuántas refinerías pudiera tener Colombia? Tenemos la de Barranca que la ampliamos cada 2 años o cada 4 años. Y hacemos mantenimiento. Cartagena nada más. No más. ¿Cuántas debiéramos tener? Tenemos un déficit en la refinación. Muy alto. Tenemos un déficit en la refinación. Por eso. Entonces, esos recursos que tiene Ecopetrol, ¿no sería prudente, no sería inteligente invertirlos en más refinerías en Colombia? ¿Qué pasó con la refinería de Los Llanos, de la del Huila, etcétera? ¿Qué pasó con esos proyectos? De pronto ahora con el cambio en el ministerio, de estilo al menos, en el Ministerio de Minas y Energía, podemos preguntar a ver qué nos responden. No, había una en Puerto Triunfo, pero no fue negocio. ¿No fue negocio? ¿Por qué no es negocio una refinería de Puerto Triunfo? No era negocio, ¿por qué? Porque tenía usted que garantizar primero las materias primas, y las materias primas no las tenía. Ahí lo único que tenía era uno que tenía Texaco en el campo ahí al lado, que era un crudo muy pesado. Pero en el llano. Entonces no daba.
pero en el llano. En el llano tenemos lo mismo, el mismo problema, digamos, de que no tienes acceso para mezclar crudos más livianos. Tenemos un minuto de cierre. Y entonces, muy pesado no te da suficiente para tener un minuto, doctor Lombardo Londoño, frase de cierre. La estructura de precios de los combustibles al consumidor debe reducirse en lo que corresponda a la justicia social. Frase de cierre, doctor Londoño. Porque nos pongamos los pies sobre la tierra, pensemos que le estamos haciendo un daño al país manejando tan locamente el precio de los combustibles, cuando todos los colombianos, la mayoría, dependemos de eso. Muy bien, cierre el programa. Los combustibles es la fuente principal. Los combustibles derivados de los combustibles fósiles son un factor importante para el desarrollo del país. Y si tienen unos precios tan altos, ese es un factor de atraso para el país, de afectar el desarrollo del país. Y además recordar que es una cadena de distribución en la cual todos deben trabajar en función del consumidor. Eso no coincide con el gran tema que se está manejando, que es la paz. La paz y otra serie de temas, concentración, gasolina alta, cemento alto, kilovatio alto, etcétera, etcétera. Gracias por venir, doctor Lombardo Rodríguez. Muchas gracias. Hay que decir también que hay que mirar las otras tecnologías, ¿no?